Muy bien, hermanos. Dios los siga bendiciendo. Yo he sentido que a medida que toda esta experiencia que estamos viviendo sigue avanzando y a pesar de que algunas cosas quizás cambian, mejoran y a veces por otro lado parecen empeorar y la situación a veces se torna sumamente incierta, pero cada vez percibo más que Dios está hablándonos y que nosotros necesitamos abrir más nuestro corazón a su palabra. También, en medio de esta situación, cada vez sentimos más la necesidad de esa palabra de Dios que nos aliente y que nos fortalezca. Probablemente todos nosotros tenemos muchas preguntas, quizás tenemos inseguridades, tenemos dudas o estamos en la incertidumbre con respecto a lo que vendrá mañana, pasado, no sé. Eso apenas es natural a un tipo de situación como estas. Y creo que en ese sentido todos necesitamos de una palabra que nos aliente, que nos oriente, que nos fortalezca. Y damos gracias al Señor porque su palabra es absolutamente pertinente también para este tiempo, para estas circunstancias que vivimos. Por eso quiero que pensemos en esta mañana en un texto de Josué, del libro de Josué, en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Josué. Capítulo 3, quiero que leamos los versículos desde el 9 hasta el 12. Capítulo 3 del libro de Josué, versículos 9 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor en esta parte. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y el versículo 13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un montón. Permítanme orar, por favor. Gracias, Dios, te damos por este día tan especial. Hoy, Señor Dios, todos necesitamos palabra tuya. En medio de tantas voces que escuchamos hoy día, en medio de tanta incertidumbre, en medio de circunstancias que seguimos, Señor, sobrellevando, cosas que nos preocupan, cosas de las cuales no estamos seguros cómo vamos a salir en lo personal, como familias. Tal vez nos estamos preguntando cosas en cuanto a nuestro trabajo, nuestras finanzas. Hoy necesitamos, Señor Dios, ante todo, palabra tuya que nos fortalezca, que afirme nuestra fe, que nos dé seguridad, que nos oriente, que nos ayude a tener esperanza. Porque creemos, Dios, que esto está pasando y pasará. Pero Dios eterno, que nuestros corazones no desfallezcan, sino que se afirmen y se fortalezcan en ti. Háblanos por tu palabra, Padre, en esta mañana. Ministra nuestros corazones, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Una de las cosas que más me encanta subrayar cada vez que leo un texto de la Escritura es que ese texto, con todo y la antigüedad que tiene y los hechos tan antiguos que narra, ha venido a través del tiempo y ha llegado hasta nosotros. Y está allí delante de nuestros ojos. Y lo podemos leer. Y podemos reflexionar en lo que nos dice. Y de alguna manera nos sentimos metidos en esa historia y sentimos que esa palabra nos habla hoy. Entonces esa palabra es para nosotros también hoy en día. En ese sentido, la palabra de Dios comienza a cobrar actualidad y nos habla también hoy. Y otra cosa que me gusta mucho es pensar en que el Dios del cual se habla aquí, el Dios que le habla a Josué, el Dios en el que confiaba Josué, el Dios que guió a Josué para llevar a todo ese pueblo de Israel a través de toda esa experiencia, es el mismo Dios que nos habla hoy. Es el mismo Dios que nos habla ahora. Y ese Dios que estaba presente en la experiencia de este pueblo es el mismo Dios que está presente en nuestra propia experiencia hoy. Por esa razón, este texto nos da una enseñanza muy grande, porque es una enseñanza en la que Dios nos asegura el cumplimiento de su propósito. Y hay una cosa muy especial aquí, mis hermanos y hermanas. A quienes hemos experimentado en algún momento de nuestra vida el llamado de Dios a seguir sus caminos y a seguir a Jesús, Dios nos ha asegurado que lo ha hecho con un propósito. Dios no nos ha llamado como dijéramos, sin un sentido de propósito o hacia un fin determinado. Dios nos llamó porque tiene un propósito con nosotros. Pero lo más grandioso que encontramos acá es que Dios nos dice hoy, nos habla ahora, a través de esta palabra, que ese propósito con el cual Él nos llamó, Él lo cumplirá y que Él estará presente con nosotros para ayudarnos a cumplir ese propósito. Es como si Dios nos dijera, bueno, yo te llamé con un propósito y tendrás que pasar por muchas experiencias, pero yo estoy contigo, iré contigo, marcharé contigo para ayudarte a alcanzar ese propósito. Observen que con Moisés, el pueblo de Israel cubrió una etapa de su trayectoria a través del camino desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida. Moisés no logró llevar al pueblo hasta el propio Canaán. Moisés murió y dio lugar a Josué, que tomó el mando, tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Pero la muerte de Moisés no frustró el plan de Dios. Al contrario, solamente fue una circunstancia para reimpulsar el proyecto con el pueblo. No hay nada que pueda frustrar, detener, ni aplazar el cumplimiento del propósito de Dios. De modo que Josué, como sucesor de Moisés, se inicia en una nueva etapa. Con él comienza una nueva etapa. Y esa nueva etapa está encaminada a la conquista de la tierra de Canaán. Dios le da órdenes específicas a Josué al comienzo del capítulo 1 y lo anima a ser esforzado, a ser valiente, pero sobre todo le promete, le dice, Jehová tu Dios, mire bien, y quiero subrayar esto, Jehová tu Dios estará contigo. Y vuelvo y digo,
Y lo subrayo, estará contigo donde quiera que vayas. Miren bien, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso significa que Dios estará presente. Y eso significa también que hoy nosotros podemos tener la seguridad de que Dios está aquí con nosotros. Dios está en medio de estas circunstancias con nosotros. Está aquí ahora. Pero algo mucho más importante, estará también mañana. Y estará pasado mañana. Y estará continuamente. Nosotros podemos hacer proyectos que impliquen metas y digamos que en cierta forma sabemos dónde vamos a estar en el futuro inmediato. Pero otras veces no sabemos en absoluto dónde o cómo vamos a estar mañana o pasado. No podemos estar seguros. A donde quiera que nos guíen nuestros planes, a donde quiera que nos guíen nuestros pasos o nos guíen nuestras metas, o en su defecto, a donde quiera que nos guíen las circunstancias desconocidas, inesperadas, incontrolables, Dios promete estar con nosotros. Así que Dios le dice a Josué: yo voy a cumplir mi propósito contigo y con mi pueblo, porque voy a ir con ustedes. Voy a estar presente con ustedes. Así que la presencia de Dios es garantía de que su propósito se cumplirá, de que nosotros estaremos fortalecidos y guardados por Él y de que Él nos estará guiando y nos estará mostrando el camino. Así que a la luz de este pasaje, esto nos enseña varias cosas. La primera, Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. Vuelvo y leo el versículo 10. Y dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Miremos bien ese texto. Miremos bien lo que dice allí el escritor. Él está diciendo: Dios promete estar en medio de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. Trate usted de imaginarse a la orilla de un río. Todos nosotros conocemos ríos y hemos cruzado a veces ríos en alguna manera. Trate de imaginarse a la orilla de un río, pero trate de imaginar un río muy, muy, muy ancho. Pero también trate de imaginar un río que se ha desbordado completamente y las orillas han desaparecido y no se ve al otro lado absolutamente nada que pueda asegurar que hay un lugar seguro donde llegar. Trate de imaginar un río en esas condiciones. Y trate de imaginar a todo ese pueblo de Israel allí en la orilla, o en lo que podría llamarse la orilla de ese río, pensando en cómo van a cruzar y a dónde van a llegar. Así que el paso del Jordán debió haber sido una experiencia muy intimidante. Eso debió haber sido algo que infringía temor. No era algo que cualquiera pudiera hacer así porque sí. Y la gente necesitaba tener algo que les diera confianza para dar ese paso y para hacer frente a la nueva etapa que se avecinaba para ellos. Se trataba de superar una barrera. El Jordán representa una gran barrera, una barrera más allá de la cual había una bendición muy grande. Sí, había una barrera, pero la bendición estaba más allá de esa barrera. Una bendición que ellos no habían experimentado hasta ese momento. Y es aquí donde podemos ver cómo la vida tiene verdadero sentido con Dios. Los israelitas en estas circunstancias
tenían la ventaja de que contaban con la presencia de Dios. Contaban con la fidelidad de Dios. Contaban con la seguridad que Dios les daba. Dios había podido dejarlos a expensas de sus propias fuerzas y haberles dicho, bueno, hagan lo que puedan y defiéndanse como puedan. O el pueblo de Israel habría podido decir, como hizo otras veces, no queremos a Dios, no queremos tener nada que ver con Dios, nosotros nos defenderemos como podamos. Pero ese no era el caso. Pero claro, hay gente que se las arregla aparentemente sin Dios. Dios le aseguró al pueblo de Israel su presencia. Les aseguró que iría con ellos. Pero hay personas que también rechazan o ignoran a Dios y aparentemente se las arreglan sin Dios. Pero la diferencia está en los resultados. Hace tiempo conocimos, o al menos recuerdo, la noticia que fue muy difundida en los medios de una señora que se suicidó lanzándose de un puente con su hijo de 10 años abrazado a ella, solo porque tenía muchos problemas personales aparentemente. Hoy, en este tiempo actual, en estos días, he conocido, y seguramente muchos de ustedes también, declaraciones de quiebras económicas por parte de personas, de entidades que han perdido grandes inversiones o que han perdido su negocio o han perdido su empresa o han perdido su trabajo. Sí, mucha gente está declarándose en quiebra económica. También he sabido que a raíz de todo este confinamiento ha aumentado la drogadicción y ha aumentado el alcoholismo y ha aumentado la violencia intrafamiliar. Y un psiquiatra decía en una entrevista que alguien le hacía en estos días que todo eso está siendo, digamos, la antesala para que posteriormente comencemos a ver una gran ola de suicidios. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando no hay Dios en nuestra vida, las cosas y las circunstancias nos aplastan. Cuando no hay Dios en nuestra vida, las circunstancias difíciles nos esclavizan y nos destruyen. Yo pensaba y me preguntaba en estos días, ¿por qué a veces actuamos? ¿Por qué hay personas que actúan como si Dios no estuviera presente? ¿Por qué hay personas que actúan como si Dios no existiera? Hay muchas personas que suponen que Dios no existe. Hay personas que suponen que Dios no es relevante, que Dios no tiene lugar ni tiene importancia. Hay muchas personas que no tienen idea de la presencia de Dios y de la fidelidad de Dios. Pero cuando Dios está presente, nuestra vida es encaminada hacia logros verdaderamente benéficos, espiritual y moralmente. Lo que quiero decir es que la vida es diferente con Dios. La vida es diferente con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios se pueden salvar los obstáculos. Con la presencia de Dios se pueden superar las barreras. Con la presencia de Dios podemos comenzar otra vez, aún a partir del fracaso. Con la presencia de Dios podemos fijarnos una nueva visión y unas nuevas metas, porque Dios está con nosotros. Mi hermano, mi hermana, amigos y amigas que me escuchan, no perdamos la fe de que Dios está con nosotros. No pierdas la fe de que Dios está contigo, de que si tú has puesto tu fe y tu esperanza en Él y confías en Él, Él es fiel y Él está contigo. Dios está presente con nosotros.
en unas circunstancias muy parecidas a las que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y si usted desea, puede leerlo más ampliamente después en su Biblia, en el capítulo 3 del profeta Sofonías, en el versículo 16, el profeta le dice al pueblo de Israel de ese momento, versículo 16, dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no se debiliten tus manos. Y el versículo 17 dice: Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor y se regocijará por ti con cánticos. Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de su pueblo. No importa las circunstancias por las que esté pasando, no importa las barreras ante las que se tenga que enfrentar, Dios está en medio de su pueblo. Pero eso no es todo lo que encontramos en el libro de Josué, porque allí también nosotros podemos ver que si bien Dios está en medio de su pueblo, ahora Él también está en nuestro futuro inmediato. Entienda bien eso. Dios está presente aquí, ahora con nosotros. Podemos tener la seguridad por medio de la fe de que Dios está con nosotros. Pero Él también está en nuestro futuro inmediato. En el versículo 11, volviendo al capítulo 3 de Josué, en el versículo 11 dice: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. Miren bien, el arca del Señor, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Mire bien lo que dice este texto también. El Señor de toda la tierra. Dios es el Señor de toda la tierra. Dios es el Señor de toda la tierra. Y dice, Él pasará delante de vosotros de en medio del Jordán. Hagámonos una pregunta. ¿Quién puede saber con qué se va a enfrentar mañana o pasado en la vida? ¿Cómo podemos estar seguros de cómo va a ser el día de mañana o el día de pasado mañana o el otro mes o el próximo año? ¿Quién puede estar seguro qué va a enfrentar en el mañana? Hace varios meses, esto que estamos experimentando ahora no estaba en los planes de nadie, no estaba ni en nuestra imaginación siquiera. Sin embargo, todo esto se presentó de improviso y aquí estamos, en medio de una circunstancia que todavía sigue afectándonos fuertemente. Nosotros podríamos decir, conocemos el pasado. Sí, nosotros conocemos nuestro propio pasado, conocemos el pasado de muchas cosas. Ahora estamos aquí experimentando el presente. Un presente complejo, un presente que no está siendo fácil para muchos, o yo no sé, para ninguna persona quizás está siendo tan fácil este presente. Pero el mañana no sabemos. Pasado mañana no sabemos. Nadie lo sabe. Observe lo que dice este versículo que acabamos de leer. El arca del pacto del Señor pasará delante de vosotros. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Simbolizaba el poderío de Dios. Simbolizaba el liderazgo de Dios. Simbolizaba
la fidelidad de Dios, simbolizaba la gracia de Dios. En realidad, en el arca del pacto, tal y como Dios le ordenó a Moisés que la construyera, estaba representado el cielo mismo, la sobrenaturalidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Él. En otras palabras, en el arca estaba representado el cielo en la tierra, en medio de su pueblo. Es la presencia, simbolizaba la presencia de Dios, del Dios invisible, del Dios omnipotente. Pero había una conexión entre el símbolo y la fe. El hecho de que esa arca fuera llevada allí y fuera observada por quienes la seguían, eso les inspiraba confianza y seguridad y les ayudaba a recordar que ellos eran el pueblo de ese Dios que iba delante de ellos. Por tanto, tenían profundas razones para sentirse seguros. Era algo así como una bandera, por ejemplo, nos dice que un país es una patria libre y soberana. Cuando yo en lo personal veo la bandera de mi país, yo me siento profundamente parte de mi país, me siento profundamente colombiano. Y yo pienso que eso sucede también con cualquier persona cuando ve la bandera de su país. Y yo creo que los israelitas, al mirar el arca y seguir en pos de ella, podían estar conectados en su fe con lo que ese símbolo representaba para ellos, porque les daba seguridad. Así que dice el texto que los que llevaban el arca entraron en el Jordán y permanecieron firmes sobre suelo seco. Yo creo que esto es importante describirlo también un poco, porque lo que el texto nos narra aquí es la realización de un milagro, de una acción sobrenatural, de una manera inmensamente grande. Dios ordenó que un grupo de personas cargaran el arca sobre sus hombros, pero Él les aseguró, en el momento en que los pies de los que cargan el arca toquen el agua de la orilla del río, el río, las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un montón. Eso fue lo que prometió Dios. Y en el versículo 15 dice que eso fue lo que pasó. Lo que Dios prometió, eso pasó. Y dice, versículo 15, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Un milagro, una acción sobrenatural de Dios. El Dios que hizo esto en los tiempos de Josué es el mismo Dios que está presente hoy con nosotros. Y es el mismo Dios que está en control de las cosas que están pasando en el mundo hoy y de las cosas que hayan de pasar mañana o pasado. Dios está presente. Pero otra cosa que vemos aquí es que Dios está donde nosotros aún no hemos estado. Hace unos meses, vuelvo y repito, no imaginábamos esto. Pero ya desde entonces Dios estaba presente en este momento. Así que Dios estaba aquí para ayudarnos a sobrellevar esto y preparar las cosas para que nosotros pudiéramos afrontarlas. Jesús le dijo una vez a Pedro, Pedro, el diablo te va a zarandear. Pedro, el diablo te va a zarandear.
Vas a pasar por una experiencia muy difícil. Y el diablo te va a llevar en un tiempo de sufrimiento y derrota. Pero Jesús le aseguró a Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Miren bien, yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, Jesús sabía lo que le iba a pasar a Pedro. Jesús lo sabía con anterioridad, pero el Señor le hace ver a Pedro que ya Él va delante de él. Y Jesús sabe que lo que más va a verse amenazado es la fe de Pedro. Jesús no quiere que Pedro pierda la fe. Y Dios no quiere que nosotros hoy perdamos la fe, que mantengamos firme nuestra fe. Dios nunca nos promete que no vamos a tener problemas. Jamás Dios nos ha dicho que iríamos a estar libres totalmente de problemas. Pero Él sí nos asegura que sean cuales sean los problemas que vengan mañana o pasado, Dios ya está ahí. Por eso, Él dice que el cananeo, el eteo, el heveo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo, el jebuseo, representaban un problema para el pueblo de Dios. Representaban una dificultad para el propósito de Dios. Esas eran culturas indígenas altamente hostiles a otras culturas. Eran pueblos completamente paganos, a los que Dios ya había determinado juzgar y destruir. Pero representaban un problema, una barrera también para el pueblo de Dios. Por eso el propósito de Dios es llevar a su pueblo a través de ese paso por el Jordán, prometiéndoles que Él se encargará de lo que hayan de enfrentar más allá del Jordán. Así que para lograr su propósito con Israel, ya Dios tiene en mente ocuparse de las fuerzas que se oponen. Déjenme decirle esto, mis hermanos y hermanas y amigos que me escuchan. Esta situación de hoy no ha tomado a Dios por sorpresa, ni tampoco se ha salido de sus manos. Es más, déjenme decirles, tengo la convicción de que esto que está pasando hoy en el mundo entero, esto que se ha llamado una pandemia y todo lo que sea, todo esto estaba dentro de los propósitos de Dios. Todo esto estaba dentro del propósito de Dios. Permítanme ilustrarles esto haciendo referencia a algo que el profeta Isaías le decía al rey Acab. Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Y por causa de el tipo de gobierno y de creencias que Acab tenía, el pueblo de Dios también se vio alejado de su relación con Dios. Así que el profeta Isaías le advirtió a Acab que Dios le estaba dando oportunidad de arrepentirse y volverse a él. Pero ni Acab ni el pueblo querían prestarle atención a Dios, no le querían hacer caso a Dios. De modo que Dios habló por medio del profeta Isaías y le dijo a Acab, en el capítulo 7 de su libro, en el versículo 17. Dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Y miren lo que dice el versículo 18. Acontecerá que aquel día silbará Jehová al tábano que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Isaías está hablando en su característico estilo metafórico. Sí,
va a llegar el día en que Dios va a llamar fuerzas invasoras que vendrán desde Egipto y fuerzas invasoras que vendrán desde Asiria en el norte. Y en el versículo 19 dice: ellos vendrán y acamparán en todos los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, en todos los zarzales y en todas las matas. Y cuando eso sucedió, cuando vino la invasión, cuando vino la destrucción de Jerusalén, cuando vino la masacre, cuando vino el conflicto y la tragedia más grande, los profetas le recordaron a Israel: no se escandalicen por eso, porque Dios lo había advertido y ese era su propósito, para que ustedes se volvieran a Él. Eso estaba dentro de los propósitos de Dios. Así como el Jordán estaba en los propósitos de Dios, así como esas tribus indígenas hostiles estaban en los propósitos de Dios. Pero ¿saben qué es lo más grandioso en medio de todo esto? Que Dios está obrando. Dios se está moviendo. Dios le hizo ver a Josué: sí, el Jordán estaba en mis propósitos. Las fuerzas opositoras están en mi propósito, pero yo estoy moviéndome adelante de ustedes y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y Dios le dice a Josué: tú tienes que confiar en mi mover, tú tienes que confiar en lo que yo estoy haciendo, tú tienes que confiar en que yo me estoy moviendo. Hoy día se escuchan muchas cosas. Se escuchan cosas como acerca de una intriga universal por un nuevo orden mundial. Se escuchan cosas como haciendo uso de la peor interpretación exegética que yo pueda imaginar de textos del Apocalipsis, como lo relacionado con el número 666 y el anticristo y la marca de la bestia. Haciendo uso de la peor interpretación de eso, se escuchan cosas con relación a la marca de la bestia. Que si aparece una vacuna, que a través de esa vacuna van a poner un chip, van a insertar un chip en la gente y todo eso, y que esa va a ser la marca de la bestia. Se escuchan cosas como esas. Se escuchan cosas de que Bill Gates, quien quiera que sea, está haciendo una conspiración para conseguir el control mundial, qué sé yo. Todo eso puede ser cierto. Todo eso puede ser también mera especulación. Pero más allá de eso, yo me pregunto, y hermanos y hermanas, preguntémonos: ¿por qué nos enfocamos en mirar más lo que presuntamente el enemigo está haciendo? ¿Por qué nos enfocamos más en mirar lo que el mal está haciendo? No podemos dudar de que el mal se mueve. El mal no se puede negar. El mal se está moviendo a través de movimientos políticos, a través de movimientos religiosos, a través de movimientos económicos y financieros, a través de movimientos morales. El mal se está moviendo terriblemente. Pero ¿por qué nos enfocamos en mirar lo que está haciendo el mal? ¿Por qué no nos enfocamos en lo que está haciendo Dios? Porque Dios también se está moviendo. Aquí no es asunto de lo que el eteo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo, el jebuseo, que eran enemigos temibles de Israel, estén haciendo, sino de lo que Dios está haciendo. ¿Saben, hermanos? A partir de mi convicción personal, yo estoy seguro y yo sé que todo esto que estamos viviendo ha puesto en movimiento el más grande, yo diría, el más grande ministerio de oración en todo el mundo por parte de la iglesia que hubiéramos podido ver
en los últimos 50 o 100 años. Porque hoy la iglesia está orando como nunca. Dios se está moviendo. Y quieren que les diga algo más. Les aseguro que en medio de todo esto, Dios está preparando un gran despertamiento espiritual como nunca el mundo lo ha visto. Y yo les aseguro, mis hermanos y hermanas, que ya veremos cómo la iglesia se levantará para proclamar el nombre de Jesucristo. Dios está con nosotros y está también en nuestro futuro inmediato. Pero en tercer lugar, a la luz de todo esto, si bien Dios está en medio de su pueblo y Dios está en nuestro futuro inmediato, nosotros solo tenemos que confiar en Él y seguirle. Solo tenemos que confiar en Él y seguirle. Este tiempo es un momento decisivo para la iglesia. Es un momento decisivo para el mundo. Porque Dios está llamando al mundo a arrepentirse y ese llamado de Dios nunca ha disminuido, nunca se ha callado, nunca ha sido quitado. No, Dios sigue llamando al mundo a arrepentirse. Es un momento decisivo para el mundo, pero también es un momento decisivo para la iglesia, para el pueblo de Dios. El pueblo de Israel está entre el desierto y Canaán. En el versículo 1 del capítulo 3 dice que acamparon durante 3 días a cierta distancia de la orilla del Jordán. Y yo pienso que esos 3 días fueron 3 días de incertidumbre, porque si bien habían llegado hasta allí, ahora no veían hacia dónde habrían de seguir. No había ningún camino. Pero en su momento, Dios le habló a Josué y le dijo, camino sí hay. Ellos solo veían un río desbordado, ellos simplemente veían una inmensa ciénaga por donde no había manera de pasar. Pero Dios le habló a Josué y le dijo, sí hay camino. Y ese camino yo se los voy a abrir y ustedes lo van a seguir y van a encontrar salvación. ¿Qué nos preguntaríamos nosotros en unas circunstancias como esas? Tal vez nos preguntaríamos qué vamos a hacer ante una situación como esta que parece no tener salida. ¿Qué vamos a hacer? Yo les digo una cosa, mis hermanos y hermanas, tengamos presente la presencia de Dios, porque a su momento Él nos abrirá el camino, porque Él está con nosotros. Y porque Él está en nuestro futuro inmediato. Recuerda la historia de la tempestad en el mar. Esa tempestad que Jesús con su sola palabra calmó. Bueno, esa historia nos da una grande enseñanza aquí para finalizar este mensaje. Jesús está con sus discípulos en una barca de pesca, pero Él se fue a dormir en algún lugar de la barca y estaba profundamente dormido. Se desató la tempestad, la barca comenzó a hacer agua, los discípulos de Jesús se llenaron de pánico, se llenaron de miedo, comenzaron a gritar, a pensar, nos vamos a hundir, estamos perdidos, ¿qué vamos a hacer? Alguien fue y llamó a Jesús y le dijo, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos, nos vamos a morir. Pero Mateo dice que Jesús se levantó y les preguntó, ¿pero por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una grande calma. ¿Saben cuál es la conclusión? Sin entrar en mayores detalles de esta narrativa. La enseñanza que encuentro allí es que lo que Jesús señala es que el problema no era la tempestad. No,
El problema no era la tempestad. El problema era la falta de fe y de seguridad en la presencia de Jesús. El problema no era el Jordán. El problema no eran las fuerzas opositoras. El mayor problema no es la pandemia. El mayor problema no es lo que todo esto pueda desatar mañana o pasado. Todo eso está bajo el control de las manos de Dios. El problema nuestro es que necesitamos fortalecer más nuestra fe. Nuestra necesidad es confiar en la presencia de Dios aquí y ahora, porque Él está con nosotros. Él no dejará desamparado a su pueblo. Decía el salmista, y lo hemos citado otras veces, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que están preocupados, a los que están sintiéndose mal, a los que están sufriendo de ansiedad, a los que no pueden dormir, a los que están quizás preocupados, bueno, mañana ¿qué vamos a hacer? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Confiemos en la presencia de Dios con nosotros, porque Él no nos dejará faltar nada, ni dejará de abrirnos camino en su debido momento. Dios me los bendiga, mis hermanos, y los fortalezca. Déjenme orar, por favor. Dios bueno, seguimos en tu presencia, Señor, y te alabamos. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu promesa de estar presente en medio de nosotros. Hoy creemos, Señor, a pesar de todo, a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo incierto que pueda ser el futuro, a pesar de cómo nos sintamos, a pesar de lo que pudiéramos estar perdiendo, a pesar de todo, Señor, confiamos, creemos que tú estás en medio de tu pueblo, que tú estás con nosotros, que tú estás presente en medio nuestro, que tú estás cuidando de tu iglesia, de tus hijos, de tus hijas, en tanto, Señor, que tienes también, conforme a tu propósito, bajo el control de tu poder, todas estas circunstancias mundiales. Pero estás presente con nosotros y nos guardas. Gracias, Señor, porque también estás presente en nuestro futuro inmediato. Tú sabes lo que ha de ser el mañana o pasado mañana. Tú sabes lo que vamos a necesitar. Tú sabes lo que estamos necesitando ahora. Tú sabes, Señor Dios, que necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe. Señor, ayúdanos a tener esa certeza y esa seguridad de que tú estás presente con nosotros, porque en realidad eso es lo que nos conforta. El profeta Jeremías, estando metido en un pozo en el que fue encarcelado, él decía: Jehová está como un gigante a mi lado. Sí, nosotros también podemos sentir y tener la seguridad de que tú, oh Dios, estás como gigante a nuestro lado y en nuestras circunstancias. Que tú nos fortaleces, que tú nos consuelas, que tú nos das seguridad, y porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, a todas las familias de la iglesia, a todos nuestros familiares. Bendice a todas las personas, Señor, que están recibiendo esta palabra. Que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de ellos y que esta palabra, Dios, los llene de seguridad y fortaleza. Padre, a ti sea la honra y la gloria y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Un gran abrazo. Dios me los guarde, Dios me los bendiga y déjenme decirles que los queremos mucho de verdad. Dios los guarde por siempre.